Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Muy bien, gracias. Estamos nosotros en un tema que estamos desarrollando que no he querido apretarle acelerador, y menos ahora que las leyes en la Florida están impidiendo que uno corra. Así que tenga usted mucha atención, porque a partir del 1 de julio las leyes de ambiente de tránsito han cambiado, van a estar siendo mucho más drásticos con la velocidad. Y dígame a mí, que por ahí me poncharon con una. Pero entonces no quiero acelerar, quiero que vayamos poco a poco. Y hemos estado hablando de un tema súper importante, por eso es que no he querido acelerar. Estamos hablando sobre la fe, de ese tema que es fundamental. Si no se maneja bien el tema de la fe, usted sabe cuántas doctrinas, usted sabe cuántas enseñanzas, usted sabe cuántas religiones, cuántas denominaciones, cuántos grupos, cuántas sectas se han formado por no manejar correctamente el tema de la fe. Así que esto es bien interesante. Y como esto es un caminar, entonces estamos hablando del caminar en fe. Hoy vamos a tener entonces otra enseñanza con base a la misma serie de enseñanzas. Y le hemos puesto a esta enseñanza fe receptiva. ¿Cómo se llama el título de la enseñanza del día de hoy? Fe receptiva. Muy bien. Si usted recuerda cómo terminamos la enseñanza pasada, nos dimos cuenta que hombres estaban siendo perseguidos, toda la iglesia estaba siendo perseguida por causa de las decisiones que el Imperio Romano había dado, y muchos buenos hombres de Dios comenzaron a flaquear en su fe, comenzaron a dar voces, comenzaron a tomar decisiones, y muchos en medio de las circunstancias, de los problemas, de las adversidades, no solamente ellos, sino nosotros, dejamos empañar la alegría, la fortaleza, el vigor, incluso nuestra fe, cuando llegan los problemas, cuando viene la dificultad, cuando vienen las adversidades, cuando vienen momentos drásticos para nuestra vida, cuando vienen noticias que no quisiéramos recibir, cuando vemos las circunstancias que nos empiezan a rodear, es muy fácil que muchos de nosotros comencemos a flaquear en la fe. Es tanto la preocupación de este tema que Jesús oró por sus discípulos para que no flaqueáramos, para que no nos debilitáramos en la fe. Así que es normal poder flaquear, es algo entendible, pero no es lo que el Señor espera. Y muchos de nosotros, estoy muy seguro, que hemos pasado por momentos donde las circunstancias han sido tan adversas que nos han quitado el sueño, nos han quitado el hambre, o por el contrario, hace que la gente duerma más o que la gente coma más cuando llega el estrés, cuando llega la preocupación, cuando vienen esas noticias. Muchos de nosotros hemos pasado por eso, pero quiero hablarle a aquellas personas que en algún momento profesaron una muy buena fe, que estuvieron firmes, que estuvieron ardientes con su corazón, que estuvieron deseosos de predicar, de anunciar, que estuvieron en algún momento siendo luz para otros, fueron voces para otros, pero por diferentes circunstancias comenzaron poco a poco a tropezar en su caminar de fe, al punto donde ellos han dado un paso al costado, donde ellos se han alejado, donde muchos han vuelto atrás incluso, y miran de lejos a los que todavía estamos caminando, a los que todavía estamos marchando, y ellos todavía ahí mirándonos a nosotros piensan, diciendo con dolor en su angustia o en su preocupación: yo un día estuve así, yo un día estuve con fuego, yo un día estuve con alegría, yo un día estuve con esperanza, un día yo tenía fe, yo un día estuve así ardiendo. Y muchos de ellos empiezan a tener en su mente una cantidad de circunstancias
circunstancias y preguntas, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué perdí lo que perdí? ¿Será cierto lo que yo un día prediqué? ¿Será cierto lo que un día yo anuncié? ¿Será cierto lo que yo algún día testifiqué? Y la fe de ellos comienza a ser confrontada, y eso mismo es lo que está pasando a los lectores de la carta a los Hebreos, de tal manera que el escritor se ocupa de ellos para volver a levantarlos y fortalecernos, porque también son importantes dentro del reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando estamos en esas circunstancias se nos nubla la esperanza, se nubla la alegría, se pierde el gozo, el entendimiento también se pierde. Y por eso es que entonces tendríamos que volver a la Escritura y encontrar lo que el escritor anuncia en el capítulo 11, en el verso 1, que usted conoce grandemente. Y cuando nosotros leemos lo que dice Hebreos en el capítulo 11, entonces nosotros entendemos que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire, va a llegar momentos en la vida donde usted y yo no vamos a sentir el gozo y la fortaleza de la fe. Van a haber momentos donde nosotros vamos a poder estar acostados, llorando, afligidos, menesterosos o pasando con tribulaciones en esas circunstancias, pero nosotros tendríamos que recordar que hay algo dentro de nuestro corazón que nos dice, que nos grita, que nos motiva, que nos expresa que todo lo que estamos viviendo en el Señor es cierto, que su palabra es verdadera, que Dios es real, que su palabra es tan real como Él, que su palabra es tan fiel como Él, y que es totalmente válido lo que Dios ha hablado en nosotros, que nosotros no podemos estar moviéndonos o dependiendo del cosquilleo, de la emoción, si tuve un sueño, si no tuve un sueño, si alguien me habló, si alguien me llamó, si alguien me motivó. Tendríamos que volver otra vez a la palabra y volver a mirar, porque esto no se trata de sentires, esto se trata de saber. Por eso recordamos y decíamos hace 8 días que el escritor nos llamaba a nosotros al saber por encima del sentir. Diga conmigo, el saber está por encima del sentir. Pero el error está en que muchas personas no saben lo que deberían de saber. Y cuando una persona sabe lo que la Escritura ha determinado para él, cuando una persona sabe que Dios está con él, cuando una persona está plenamente convencida de que el Dios que tiene lo ha empezado a conocer, esa persona, por más difícil que sean las circunstancias, por más duro que la vida le esté golpeando, por más adversa que le está haciendo la pelea y la batalla de su fe, esa persona camina confiada y camina segura, porque tiene su mirada puesta en el Señor y no en las circunstancias. No podríamos estar mirando todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero sí se necesita ser receptivo. Diga conmigo, receptivos. Por eso estamos hablando de la fe receptiva. Y cuando hablamos de esto, queremos desarrollar este tema sabiendo que la definición de la fe es mucho más que el contexto de las adversidades, pero si leemos la carta y mirando estos capítulos, indudablemente el contexto que nos está hablando es de la esperanza. Por eso es que el escritor dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero allí hay una calificación que usted y yo tenemos que analizar. La calificación que el escritor le da allí, que él está hablando, dice que por ella, por la fe, ellos tuvieron buen testimonio de los antiguos. Y me llama la atención cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice: ahora pues, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Y la pregunta ahora es: ¿por qué el escritor tiene que llamar o poner en ese texto o llamarnos a nosotros a mirar a los antiguos? ¿Por qué allí él mete a los antiguos?
Y la razón es porque el autor nos quiere dejar muy en claro que este proceso de la fe, que todos los que estamos leyendo la palabra sepamos que esto no es algo que viene de la noche a la mañana, que esto no es algo que se creó en el vacío, que esto no es algo que vino de manera inesperada, que apareció de un momento a otro. Lo que nos quiere decir el escritor es que esto no creció en un terreno baldío, que esto no vino de alguna circunstancia que sea ahí abstracta. No, lo que nos quiere decir es, esto de la fe tiene tiempo, esto de la fe tiene historia, esto de la fe tiene trayectoria, y por eso va a comenzar a mencionar a algunos de los antiguos. Lo que queremos decir con todo el cariño es que esto de caminar en la fe es de un caminar que tiene millaje, es un caminar que tiene tiempo. Esto de la fe no es una carrera de corto tiempo. Esto de hablar del caminar del cristiano es algo que se desarrolla paso a paso, milla a milla, de tal manera que es lo que marca la diferencia. Y lo interesante de esto es que el escritor, de una manera muy sabia, inspirado por el Espíritu de Dios, va a conectar el tiempo que los lectores están viviendo con la historia que han vivido con su pueblo. Y no solamente los va a conectar con la historia de lo que ellos vivieron como hebreos, sino que los va a conectar con los personajes de la historia que ellos han vivido. Y cuando nosotros miramos todo el recuento que el escritor va a hacer, tendríamos que mirar un punto en común. ¿Qué es? Cuando usted lee la carta en el capítulo 11 a los hebreos, usted encuentra personajes como Caín, usted encuentra personajes como Moisés, usted encuentra personajes como Abraham, que los va a mencionar. Y uno se pregunta, ¿qué tiene en común Caín con Moisés? ¿Qué tiene en común con Abel? ¿Qué tiene en común con Noé? ¿Qué tiene en común con Abraham? Y la respuesta es que definitivamente todos y cada uno de ellos esperaron, diga conmigo, esperaron, y confiaron en lo que Dios les había dicho. Porque, mis amados hermanos, cuando uno confía y cuando uno espera en lo que Dios ha dicho, es allí que se crea la sustancia. Esa es la importancia entonces de esperar y de confiar. Cuando esto se desarrolla, entonces ahí es que se crea la certeza de que quien lo dijo es fiel para cumplirlo. Y allí entonces todos ellos esperaron, todos ellos estaban esperando. ¿Sabía por qué? Porque la Biblia dice que ellos sabían, otra vez diga conmigo, saber. Ellos no sentían, ellos sabían que había algo mejor. Ellos sabían que había algo ¿qué? Mejor. Por eso es que ellos estuvieron dispuestos a soportar. Por eso es que ellos estuvieron dispuestos a sufrir. Por eso es que ellos estuvieron dispuestos a tener todo como pérdida. Por eso ellos estuvieron dispuestos a persistir en ese caminar. Por eso es que ellos estuvieron dispuestos a soportar todo lo que habían padecido. Incluso dice la Escritura que ellos estuvieron dispuestos a esperar esperanza contra esperanza, porque sabían que había algo mejor que estaba guardado para ellos. Y ellos perseveraron a través de toda dificultad. Ellos perseveraron a pesar de todos los dolores. Ellos perseveraron a pesar de las críticas. Ellos perseveraron a pesar de los rechazos. Ellos perseveraron incluso a pesar de la muerte, de todo conflicto que tuvieron que soportar como iglesia en el pasado incluso. Y entonces por eso el escritor es que dice que por causa de que ellos confiaron, tuvieron un buen testimonio. Ahora note bien, ¿qué fue lo que tuvieron? Muy bien, un buen testimonio. Y eso ahí nos deja a nosotros con un gran modelo a seguir. Porque ese es el objetivo que nosotros debemos de alcanzar, por encima de que si se nos es cumplida las peticiones del corazón o no, si nuestros caprichos, si nuestros deseos, si lo que nosotros queremos se llega a cumplir o no. Esto va mucho más allá de lo que podemos nosotros alcanzar. Lo que nosotros necesitamos poder mostrar es un buen testimonio.
Pero estos hombres del pasado no aguantaron cualquier cosa. Yo estoy muy seguro que ninguno de ustedes tendría alegría cuando, si el Señor le dijera a usted, como le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, usted haría eso con alegría. A mí me enseñaron esa palabra, que siempre que Dios a uno le habla, siempre uno tiene paz. Cuando Dios habla, siempre produce paz. ¿Usted le han enseñado algo así? Yo creo que Abraham no tuvo paz cuando el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo. Yo no creo que Abraham dijo, ay sí, aleluya, gloria a Dios, voy a sacrificar a mi hijo. Y encima el Señor le dice, no es él, es al que tú amas, no es el otro, es este. Hay más dolor para Abraham. Eso no tuvo que haber sentido, ay, gran chiripiorca espiritual y decir, qué bonito. No. Pero Abraham esperaba algo mejor. Ahora, tenemos entonces que poder entrar a ver lo que dice el verso 39 y el verso 40 del mismo capítulo a los Hebreos. En el capítulo 11 dice, y todos estos, hablando de esos antiguos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿alcanzaron qué? Mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo o una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, ellos oyeron, ellos creyeron y vinieron dificultades y adversidades, y el escritor no escatima ni tinta ni papel para poder describir la serie de padecimientos que ellos sufrieron. Cuando usted lee a partir del verso 33 de la carta a los Hebreos, el mismo capítulo 11, dice que ellos conquistaron reinos, que ellos hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice la Escritura que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Póngase usted en el papel de una mujer de fe, de un hombre de fe, padeciendo todo esto, que más otros fueron atormentados por causa de su fe, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Por causa de su fe, otros fueron vituperados y también fueron azotados. Por causa de su fe, a otros los mandaron a prisiones y también a cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, estuvieron andando de aquí para allá, así dice el texto, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Ellos vivieron, algunos por causa de su fe, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales este mundo no era digno. Y esa palabra a mí me llama la atención, que el mundo diga, ser cristiano no es digno de pisar mi tierra. Que el mundo diga, ser cristiano es una vergüenza para la humanidad. Que el mundo diga, ser cristiano es algo de detrimento, es algo reprochable, no merecen ni siquiera el oxígeno que respiran en esta tierra. Y finalmente dice que ellos estuvieron errando por los desiertos, errando por los montes, errando por las cuevas y errando por las cavernas de la tierra. 22 rasgos de lo que era el sufrimiento de muchos hombres por causa de su fe. Y para que usted no se vaya a equivocar, mi amado hermano, lo que está diciendo el Señor es que sí, esa gente que tuvo una promesa, si esa gente, y lo decimos, que tenían esa oportunidad de estar en esa tierra, si ellos padecieron, si ellos atravesaron todo lo que vivieron, ¿cuál es entonces la queja nuestra ante lo que vivimos? Y esa es la pregunta que le está diciendo el escritor a los Hebreos a sus lectores. Los del pasado tuvieron buen testimonio, padecieron todo esto. ¿Y ustedes? ¿Ustedes por qué están retrocediendo? ¿Ustedes por qué están flaqueando en la fe? ¿Ustedes por qué no se paran firme como lo fueron en el pasado ellos? ¿Ustedes por qué se amedrantan? ¿Por qué están dudando de seguir adelante en este caminar de fe? ¿Ustedes por qué están creyendo en este momento o piensan que Dios les ha fallado? ¿Por qué están a punto de negar y darle la espalda a aquel que fue capaz de dar su vida por su rescate y de su vida para que ustedes sean salvos?
¿Por qué están dudando del esfuerzo de seguir adelante? Y yo creo que muchos de nosotros en algún momento también hemos sido confrontados en nuestra fe, al punto que hemos querido también, decimos nosotros en un lenguaje, tirar la toalla. Yo no sé si usted ha querido tirar la toalla. Yo he tenido rounds tan fuertes que he estado ya a punto de disparar la toalla al ring y decir, no más. Pero cuando yo miro a estos hombres, cuando miro hombres y mujeres de Dios que perseveran a pesar de sus debilidades, de sus flaquezas, de tribulaciones, de problemas aún más grandes de lo que yo puedo ver y pasar, pero cuando sobre todo yo miro a Jesús, que no le flaqueó las rodillas, que en ningún momento estuvo dispuesto a retroceder, entonces digo yo, ¿qué puedo yo desmayar? ¿Qué puedo yo hacer? Ahora, cuando nosotros vamos a seguir adelante, yo estoy seguro que muchos de nosotros no sabemos el problema y la adversidad con la cual otro esté viviendo. Dice un adagio por ahí, nadie conoce la gotera que cae en la casa del vecino. Habrán circunstancias que no conocemos, pero algo sí podemos venir a decirle. Esto no es de sentires, esto es de poder nosotros saber lo que Dios ha hecho. Cualquiera de nosotros puede dudar, cualquiera de nosotros puede amedrantarse, cualquiera de nosotros puede flaquear y salir corriendo en cualquier situación. Pero mis amados hermanos, cada vez que usted se reúne en este lugar, cada vez que usted tiene la oportunidad de ir al texto sagrado, cada vez que usted tiene el tiempo de poder alabar y adorar a Jesús, de poder exaltar a su nombre, no sé lo que pueda usted vivir cuando pase por esas puertas de vidrio de aquí para allá. Yo no sé lo que le está esperando el día de mañana, pero cuando usted sabe que hay un Dios que está trabajando en su favor, todo para que usted pueda ser perfeccionado como lo fueron otros en el pasado, de tal manera que usted alcance buen testimonio, usted puede darse por bien servido, que Dios lo haya mirado a usted. ¿Cuántos decimos amén? Así que nosotros podríamos decir en esta mañana, Señor, gracias por las luchas que he tenido que vivir. Señor, gracias por las adversidades. Señor, gracias por las tribulaciones. Señor, gracias por los miedos que he tenido que enfrentar, porque hoy mi testimonio es un poco mejor de lo que fue en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Pero si estamos en ese proceso de caminar en fe y usted está alcanzando buen testimonio, imagínese lo que le espera el día de mañana. Y no le estoy hablando de ese mensaje de prosperidad o ese mensaje que mucha gente predica, algo grande viene. ¿Se ha visto, ha escuchado esa frase? Algo grande viene. No sé lo que está pasando, veo algo grande que viene para tu vida. Yo no estoy hablando de eso. Mire, puede que venga una gran casa, puede que venga un gran avión para llevarlo a otro planeta, puede que haya lo que sea, pero ¿qué puede ser más grande que Cristo, que ya vino para salvarnos? ¿Algo puede ser más grande? Cuando a mí me dicen algo grande viene, yo internamente digo, no, ya vino, fue el Señor el que vino a salvarme. ¿Qué más grande que mi Señor? ¿Qué más grande que su salvación? Ahora, si viene una casa, gloria a Dios. Si viene un carro, gloria a Dios. Pero si no viene casa o no viene carro, gloria a Dios, porque es que ya vino. El Señor lo que prometió fue salvarme. El Señor no prometió enriquecerme. ¿Cómo se nos cruzan los mensajes hoy en día? Pero yo tengo que saltar al verso 36 del capítulo 10. Porque estamos en un punto donde necesitamos prestar mucha atención, como el escritor de la carta a los Hebreos levanta su voz. Y entonces dice el escritor, porque es necesaria la paciencia. Diga conmigo, es necesaria. Es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, note esto. ¿Es necesaria qué? ¿Es necesaria qué? La paciencia. Pero note que no dice que es necesaria la paciencia para hacer la voluntad de Dios. Dice, por cuanto hemos hecho la voluntad de Dios,
es necesaria la paciencia. La paciencia es necesaria porque ya hicimos algo. ¿Qué hicimos? La voluntad. Ay. Y entonces aquí es donde vienen nosotros a cuestionarnos un poco. Por eso es que el escritor dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Pero mire lo que dice el capítulo 12, verso 1. Dice, y por tanto, y para poder entender eso, usted debe entender que está leyendo una carta. Y la carta no tiene ni capítulos, ni versículos, no tiene divisiones. Usted cuando escribe una carta sencillamente desarrolla una idea y entonces tiene una idea al autor que está desarrollando y usted necesita conocer los textos para poder entender el pensamiento que el escritor está desarrollando. Muchas veces las divisiones que nos han puesto para ayudarnos a ubicar los textos bíblicos a veces hacen más daño que beneficio cuando perdemos el contexto de las cosas. Yo no sé si usted ha visto esas cajitas que la gente saca promesas o unos regalos de tarjetas de promesas, y es bonito regalarle promesas a las personas, es bonito sacar versículos y poder entregarlos, sobre todo los versículos bonitos. Usted nunca va a entregar un versículo como que diga no adulterarás o no mentirás, esas no, o esas promesas de juicio, eso no gusta, pero si son palabras bonitas, esas sí gustan. El problema está en que muchas veces esa mentalidad de sacar cajas de promesas nos olvida a nosotros todo un contexto del por qué está esa promesa o esa palabra allí. Y entonces ahí dice el escritor, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos los que el autor acaba de mencionar. Y dice, y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces entendemos y tenemos o encontramos mejor tres palabras que usted necesita aplicar en su mente, entender en su corazón para poder desarrollar su caminar de fe. Diga conmigo, esperanza. Diga conmigo paciencia y diga conmigo fe. Mucho más fuerte, diga esperanza, diga paciencia y diga fe. Ahora, si la fe es confiar y aprender a depender de lo que no se ve, si nosotros hemos dicho que la fe es poner nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, si nosotros hemos declarado que la fe es confiar en el sujeto que lo dice y que es fiel para cumplirlo, si la fe es aprender a caminar como mirando el invisible, porque eso lo aprendemos en la palabra, entonces este asunto de fe es un poco más complicado de lo que usted y yo pensamos y creemos. Es mucho más de lo que usted y yo nos imaginamos. ¿Qué hago cuando yo digo que tengo fe? Que llevo varios años caminando con el Señor, que ya tengo un poco de experiencia, que estoy creyendo en que Dios me va a sanar, por ejemplo, y llevo varios años que no encuentro sanidad. ¿Qué hago cuando yo digo que he creído en un Dios que provee, que prospera, pero han pasado los meses y los años y todavía tengo limitaciones económicas? ¿Qué hago cuando tengo promesas, tengo una palabra de un Dios que es fiel, pero yo he creído en mi corazón y han pasado los momentos y las adversidades y todavía no veo el cumplimiento de lo que Él me ha dicho por sus palabras? Y nosotros hemos tenido un Dios que actúa en el que si Él da, yo hago. Si Él hace, entonces yo respondo. O al contrario, Señor, yo hago y tú me das. Señor, yo hago y tú respondes. Señor, yo ayuno y tú me respondes. Señor, si yo oro, tú me vas a responder.
Y muchas veces yo escucho muchos cristianos que dicen, hay un problema, camine hermano, vamos a orar, porque hay poder en la oración. Y si nosotros oramos, Dios responde. Y yo creo que eso es válido. ¿Cuántos decimos amén? Pero también conozco otros que dicen, hay problema, vamos a ayunar, vamos a vigilar, que si nosotros oramos, que si nosotros vigilamos, entonces Dios responde. Pero yo también tengo muchos hermanos, y me incluyo ahí, que yo he hecho oraciones, hemos vigilado, hemos ayunado, y hasta el día de hoy no tengo respuesta de mucho de lo que hemos pedido delante del Señor. Yo creo que también es su caso. ¿Qué hacemos con este tema de la fe? Diga conmigo, hacer la voluntad de Dios me demanda paciencia. Más fuerte, dígalo, hacer la voluntad de Dios. Y ahí estamos hablando de orar, de ayunar, de interceder, de predicar, de evangelizar, de guardarnos en santidad, de dejar el pecado, de todo esto. Pero ahora se requiere que nosotros se desarrolle algo que se llama paciencia. Y eso es lo que el escritor está diciendo. Los hombres del pasado, de los que ya mencionamos algunos, ellos creyeron. Y le está diciendo, ustedes hubo un momento donde ustedes creyeron el mensaje de salvación. Ustedes estuvieron dispuestos a dejar el judaísmo que practicaron por tanto tiempo, por ahora poner su fe en el Señor Jesús. Ustedes salieron de ese orden terrenal y pusieron su fe y su mirada en algo que no se ve y han caminado hasta el día de hoy. Ustedes fueron dispuestos a confiar en que Dios había hecho y dicho y que hay algo mejor que se iba a manifestar. Ustedes han vivido esto, pero ellos nunca se imaginaron que por causa de poner su mirada en Jesús, ellos nunca se imaginaron que por causa de aceptar al Señor Jesús, ellos iban a sufrir persecuciones. Ellos nunca se imaginaron que por causa de ser cristianos los iban a esperar en cárceles y en prisiones. Ellos no se imaginaban que por causa ahora de haber abandonado esas tradiciones y esa religión, ahora ellos iban a ser azotados como iban a estar que iban a ser echados de sus casas, que iban a poner sus muertos, sus hijos, sus familias, que se iban a quedar sin familia. Ellos no se imaginaban todo lo que el escritor está narrando, no se lo imaginaban. Y yo creo que eso también nos ha pasado a nosotros, y nosotros también hemos sido responsables de predicar un evangelio, decirle a la gente, entregue su vida a Jesús, que todo le va a cambiar. Entregue su vida al Señor y todo le va a ir bien. Si usted es obediente a la palabra de Dios, usted va a ser una persona que no va a tener dolor, ni aflicción, ni necesidad, ni carencia. ¿Usted ha predicado ese mensaje? Yo sí. Y me da vergüenza decirlo, yo sí. Y caí en un sistema donde todo lo que se predicaba era prosperidad y abundancia y bienestar, y hasta la suegra se convertía y todo era bonito. Engañamos a mucha gente, porque ponemos a la gente a mirar los milagros y las cosas que pueden resultar, y no llevamos a la gente a mirar a Jesús. Para eso se requiere ¿qué? Paciencia. Diga conmigo, levante su mano y diga, Señor, ayúdame a crecer en paciencia. Esa es una muy buena oración que nosotros necesitamos. ¿Necesitamos qué? Crecer en paciencia. Ahora, yo creo, y con esto vamos a terminar para comenzar, para dar paso a la cena del Señor. Yo creo que el acto de la voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos. Dios no nos quiere a nosotros como niños.
Pablo dije, yo quería encontrarme con gente adulta, pero me encontré fue con niños. Y me tocó hablarles como niños, pero yo quería hablarles como adultos. ¿Cierto que así dice la Escritura? Y yo quería darles buenos y grandes, poderosos mensajes, pero me tocó darles lechecita espiritual porque no crecieron. Esto del cristianismo es mucho más que el de expandirse a lo ancho. Esto es de profundizar para crecer. Ahora hay muchos cristianos que están creciendo como la cola de las vacas, para abajo. Claudia al comienzo del servicio decía, me preocupa cómo la iglesia se está desviando. A mí me preocupa ver noticias como, esta semana me di cuenta que una denominación que ordenó a una mujer que es espiritista, que es vidente, que hizo un curso de teología, salió con un cartón, con una credencial, y la nombraron pastora, porque aquí en Estados Unidos salen anuncios, se necesita pastor en tal lugar, para tal lugar. Necesitaban un pastor, una pastora, y ella se presentó y ella le hicieron entrevista y dijo, pero es que yo soy espiritista. ¿Y usted por qué es espiritista? Digo, porque yo creo que se necesita dentro de los dones del Espíritu que hayan estas manifestaciones y visiones, y metió ahí la clarividencia y la hechicería, y la ordenaron. Yo no sé si usted ha visto hombres barbados y todo, predicando con tacones de mujer, porque es que hay que ser bis y todo eso. A mí me preocupa todo eso, y la iglesia se jacta que está creciendo, y cuando yo miro digo, estamos desviando lo que es realmente el Evangelio. El acto de Dios es que usted y yo crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero para crecer se necesita ¿qué? La hermana ya lo tiene. ¿Qué necesitamos? Muchos de nosotros, yo no sé si a usted le pasó, yo creo, a mí sí, cuando yo tenía como unos 4 o 5 años, yo quería ser como mi papá, yo quería ser grande como mi papá. Me tocó desarrollar unos añitos. Esto es de paciencia, esto es ser cristiano, esto no es de la noche a la mañana, esto no es un ministerio del microwave. Esto no es un ATM donde usted mete la tarjeta y sale rápido el dinero. No, esto es de sudar, esto es de caminar, esto es de velar, esto es de esperar, esto es de caminar. No es de correr solamente. Ahora, ¿por qué el Señor nos habla de esto? Porque creo que usted y yo necesitamos ahora crecer en paciencia. Diga conmigo, crecer en paciencia. Mire, quiero que recuerde esto, por favor. La fe me lleva a creer. ¿La fe me lleva a qué? A creer. Pero la paciencia me lleva a crecer. Eso puede apuntarlo. La fe me lleva a creer, me lleva a una convicción, a una certeza. Pero la paciencia me lleva a crecer. Por eso es que el escritor a la carta a los Hebreos dice que ellos creyeron por fe. Ellos estuvieron dispuestos a salir de ese orden mosaico judaico y aprendieron a dejarlo visible para proseguir y vivir por lo invisible. Y entonces, cuando vino el sufrimiento, cuando vino la adversidad, cuando vino la tribulación, cuando vinieron los momentos de dolor, cuando vino la sangre, estuvieron dispuestos hasta ser llevados presos. Estuvieron dispuestos a demostrar la vitalidad de la fe, de la frescura, de la disposición que había en sus corazones para seguir caminando en pos de la voluntad de Dios. Estos mensajes no son muy aplaudidos, pero quiero terminar con lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 9. Cuando usted lee a Juan toca este tema y le pone nombre. Le pone nombre a esta paciencia. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la
le puso nombre. La paciencia de Jesucristo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de. Miren, mis amados hermanos, hacer la voluntad de Dios no es garantía que a ti te va a ir bien. Y deberíamos de quitar de nuestro lenguaje esas ideas de decirle a la gente, sea obediente y le va a ir bien. Yo conozco mucha gente que le está yendo muy bien, pero no está cumpliendo con la voluntad de Dios. El ser obediente a Dios y a su palabra no es garantía que tú vas a estar, como le gusta a mi esposa, los pingüinos de Madagascar, gorditos y bonitos, no van a estar así. No. El hecho de ser obediente a la palabra de Dios no es garantía de que todo nos va a salir bien, no es garantía de que todo se va a aclarar para que tú pases como si fueras la última Coca-Cola del desierto. No. Muchos de nosotros, por ser obedientes a la palabra de Dios, podríamos ser como esos desterrados que estaban ahí mencionando, como aquellos que no tenían casa, que el mundo decía no eran dignos de estar con nosotros. ¿Qué tal si usted se pone de pie, por favor, amada iglesia, y vamos a terminar? Cuando uno es obediente a la voluntad de Dios y se dispone a crecer en la voluntad de Dios, en la paciencia, es muy probable que lo miren a usted y alguno le diga, si usted me está predicando de su Cristo, de su Salvador, y voy a estar como usted está, mejor sigo como voy. Eso va a hacer que muchas personas digan, si usted me está mostrando que eso es ser cristiano, yo prefiero seguir en mi caminar. Va a haber gente que nos va a rechazar, que nos va a señalar por ser cristianos. Pero va a haber gente, indudablemente, que cuando te vean a ti, que estás pasando por lo que estás pasando, que estás viviendo todo lo que estás viviendo, y aún así tú perseveras en la fe, aún así tú sigues caminando, aún así tú sigues predicando, aún así tú sigues creciendo en esa paciencia, hay gente que te va a decir, wow, ¿qué tienen los cristianos que no pueda yo alcanzar? ¿Qué tienen ellos que hacen que ellos sean diferentes? Y eso fue lo que hizo que la iglesia de los primeros siglos alcanzara en el mundo conocido, porque mostraban y crecían en su buen testimonio de tal manera que la gente, aunque los veía ensangrentados, aunque los veían solos, aunque los veían flagelados, aunque los veían adelgazados por causa de sus condiciones, aún así la gente conocía a Jesús. Aleluya. Y yo no sé si usted es de los que quiere que a usted lo vean, o usted quiere que la gente vea en usted a Jesús y no usted. Ese es un gran reto. Si nos ven a nosotros, la gente va a tropezar, pero si van a ver a Cristo en nosotros, entonces la gente será salva. Cierre sus ojitos, por favor, y vamos a orar. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo, transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales, donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia, o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido, y sé que también serás de gran bendición
como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.